Tengo que borrar la pizarra. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Gracias. Nosotros sabemos que la gravedad varía de acuerdo si es en el ecuador o en los polos. Va variando. Y también varía el peso de esta relación. Si varía la gravedad, varía el peso, porque el peso está dependiendo de la masa y de la gravedad. Pero fíjense una cosa. Yo voy a sacar la masa, que es igual a W sobre G. El peso varía de acuerdo a donde lo tomemos, en el ecuador o en los polos. Y la gravedad varía también en el ecuador o en los polos. Pero su relación es constante, no varía si es en el ecuador o en los polos. ¿Por qué? Porque se mantiene constante. Porque esto es lo que está diciendo el concepto universal. Esta expresión que dice que la masa es igual al peso sobre la gravedad, es lo que vamos a utilizar nosotros para encontrar cuál es la unidad de masa en el sistema técnico. Bueno, lo que queremos averiguar es la masa en el sistema técnico. ¿En qué expresamos el peso o la fuerza en el sistema técnico? ¿Lo tienen ahí? Repito, ¿cómo expresamos la fuerza o el peso en el sistema técnico? ¿Perdón? ¿Me repite? ¿En la unidad técnica de masa? No. Estamos averiguando el peso o la fuerza. Ustedes lo tienen en el cuadro. Lo que no está definido es la unidad de masa en el sistema técnico. Pero la unidad de fuerza o peso, ¿qué dice en el cuadro que acabamos de hacer? Kilogramos. Kilogramos fuerza, correcto.
el peso, kilogramo fuerza. Y la gravedad, metro por segundo al cuadrado. Razón por la cual esto es kilogramo fuerza segundo al cuadrado sobre metro. Esto así, conformado, se llama, y lo voy a poner bien fuerte para que se vea, unidad técnica de masa. A ver si lo entendemos. La masa es la relación entre el peso y la gravedad. Conformado así, me da esta conformación de unidades. Kilogramo fuerza, segundo al cuadrado sobre metro. Eso es lo que se llama unidad técnica de masa. ¿Cómo lo obtengo yo? De esta manera, si en un problema me dan el peso del cuerpo, W, como dato, y me piden la masa, si estoy en el sistema técnico, el dato es el peso, ese es el dato, el peso. Razón por la cual me pide la masa. ¿Qué hago acá? Lo divido por la gravedad, por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Al valor del peso que me hayan dado, supongamos peso igual a 75 kilogramos. La masa es igual al peso sobre la gravedad, es igual a 75 kilogramos fuerza sobre 9,81 metros segundo al cuadrado. Razón por la cual la masa es igual a 7,65 sale esta relación. Y esta conformación de unidades, unidad técnica de masa. O lo que es lo mismo, masa igual a 7,65 kilogramos fuerza segundo al cuadrado sobre metro. ¿Cómo lo obtengo? Con esta relación divido y la unidad que queda es esto, unidad técnica de masa, o lo que es lo mismo, kilogramo segundo al cuadrado sobre metro. Entonces, cada vez que me piden la masa en el sistema técnico, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dividir por la gravedad. Las unidades que queden conformadas va a ser kilogramo fuerza segundo al cuadrado sobre metro. Kilogramo fuerza segundo al cuadrado sobre metro. Y eso es lo que le llamo yo unidad técnica de masa. Razón por la cual, por más incómodo que nos represente o antipático de que con kilogramos podemos trabajar directamente, mientras que acá tenemos que hacer un cálculo previo. Recuerden ustedes que deben trabajar en el mismo sistema que se le establece el problema. No estamos cruzando ni haciendo conversiones. A esta altura no está permitido. Es decir, tenemos que trabajar en el mismo sistema y encontrar los resultados con esas unidades. Entonces, Profe. la masa es un concepto universal. El peso, acá está el peso. El peso universal y depende de la gravedad. El peso depende de la gravedad.
¿Qué significa? Y que en función de la gravedad va a ser el valor del peso. En función de la gravedad va a ser el valor de peso. Razón por la cual, no así con la masa. Como ya vemos, aún en el sistema técnico, vemos que la relación del peso sobre la gravedad se mantiene constante. Y es que la masa es un concepto universal. Vamos a hacer un ejercicio de familiarización, Profesor. que creo importante por más simple que parezca. Profe, ¿me escucha? Sí. Ahí las letras de masa y ¿cómo es? Metro. ¿Cómo las distinguimos? Porque son iguales, ¿no? Son iguales. Son iguales, No, queda medio feo, minúscula. pero bueno. Vamos a saber bien que se trata de uno o de otra. Se representa, claro, pero no lo confundimos. Claro, pero son exactamente iguales. No hay Son forma. exactamente iguales. Claro, como con el otro profesor cuando trabajamos con la normal y Newton, ponía a veces NN, la N imprenta mayúscula. También, ¿no? Perdón, repítame que no se cortó. Con el otro profesor también pasaba con otras cosas, ¿no? Como Newton y la normal. Los dos N iguales. Sí, también. Imprenta En mayúscula. todos lados lo va a encontrar igual. No hay diferencia. Claro. En función de lo que vaya desarrollando, usted va a utilizar uno. En el contexto, yo lo entiendo, sí. Pero no es muy legible, digo, podrían haber hecho algo. Pero bueno. Es lo que está. Y a nivel internacional, así que. Listo. Lo mismo ocurre con varias designaciones. Claro. Están normalizadas y se utilizan en la mayoría de los textos. Bueno, a la normal le podemos poner una... Perdón, profe, a la normal le podemos poner una barrita arriba, ¿no es cierto? A la normal en ese caso le podemos poner una... Usted puede poner lo que quiera, pero en los textos lo va a encontrar con una N, lo mismo que Newton. Y usted va a tener que saber cuándo va a hablar de una cosa y de otra, pero no hay problema. En el contexto. No hay confusión en ese sentido. Está, listo. Bien, ahí va el enunciado del ejercicio que quiero que realicen. Profe, perdón, una pregunta. Al lado de 75 sobre 9,81, del lado izquierdo, dice W sobre G. No, arriba, justo arriba de eso. Acá dice W sobre G, es lo mismo que vengo escribiendo arriba. Sí, ¿y ahí tiene un igual? Sí. Ah, bien. Lo vamos a representar. W sobre G es igual a 75 en el ejemplo que dimos, dividido 9,81. El de arriba es kilogramo fuerza y abajo es metro segundo al cuadrado. Entonces, la masa es igual a 7,65 unidades técnicas de masa, por lo que es lo mismo, 7,65 kilogramos fuerza segundo al cuadrado sobre metro. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces va el enunciado de este pequeño ejercicio de familiarización. Dice, una persona tiene en la Tierra una masa de 73 kilogramos. Punto y coma. Determinar su peso y su masa en los siguientes lugares.
debajo A paréntesis. En la Tierra, en donde G es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Debajo, B paréntesis. En la Luna, en donde G es igual a 1,62 metros por segundo al cuadrado. Punto C. En Júpiter, en donde G es igual a 24,79 metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, 24,79. Listo. Metros por segundo al cuadrado. Y el último punto, D, en Marte, en donde G es igual a 3,71 metros por segundo al cuadrado. Calculemos rápido así cuál es el valor del peso y de la masa en cada uno de los lugares.
¿Pudieron resolver? Sí, profe. Bien. ¿Quién me contestó? Yo no vi. ¿Quién contestó? Bustos, profe. Ah, sí, sí. ¿Cuál resolvió, señorita? En la Tierra, ¿cuánto le dio el peso? 7.44. Vamos de nuevo. ¿La masa cuánto le dio? La masa, ¿en qué sistema estamos trabajando? El enunciado dice que habla de una masa de 73 kilogramos, razón por la cual ¿en qué sistema estamos trabajando? MKS. Entonces, el peso o fuerza tiene que venir dado en Newton. Newton, 716 Newton. ¿Perdón? Perdón, 716 Newton. Ese es el resultado del primer punto, el punto A. El peso en la Tierra es 716,13 Newton. ¿Y la masa cuánto vale? Lo mismo que ¿qué? 73 kilogramos. 73, porque la masa es universal. No cambia. Entonces, en la Luna, ¿cuánto es el peso? Newton. Y la masa es obvio, pero 73. Después, en Júpiter, ¿cuál es el resultado? 1809,67. Sí, es correcto, señorita. ¿Qué unidad? Newton también. Newton, sí, sí. El peso es Newton. Y la masa es 73 kilogramos. Y después, el peso en Marte, ¿cuánto es? 270,83. Está bien los dos, han dicho bien el resultado. Unidades, Newton. Y la masa, 73 kilogramos.
Volviendo a la Luna, ustedes ven que el peso allí es mucho menor, 118,26 newton. Y pudieron ver ustedes en más de una oportunidad a los astronautas, los saltos que dan, es a causa de que hay poca gravedad, pueden dar esos saltos que han visto. Vamos a decir, siguiendo con el tema, que la segunda ley de Newton es una expresión vectorial, porque la fuerza es un vector y la aceleración es un vector también. La aceleración se genera en el sentido que actúe la fuerza. Razón por la cual acá tenemos un ejemplo de una determinada masa de 5 kilogramos y actúan dos fuerzas, una de 3 newton en el eje de la Y y una de 4 newton en el eje de las X. Bien, se puede aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los ejes y vamos a encontrar que hay una aceleración en X y una aceleración en Y. Pero si las dos fuerzas actúan simultáneamente, podemos hacer lo siguiente: sacar las aceleraciones que produce F1 por un lado, aplicando la segunda ley de Newton, y F2 por otro, aplicando la segunda ley de Newton. Posteriormente, hacer la conjunción o la suma de esos vectores representativos de la aceleración. O podemos hacer otra cosa. Como tenemos dos vectores fuerza, y podemos sacar la resultante de estos dos vectores. ¿Cómo sacamos la resultante de estos dos vectores? De la siguiente manera. Empleando el método del paralelogramo, por el extremo de un vector trazamos una paralela al otro vector, tal como esta. Y por el extremo del vector segundo trazamos una paralela al primero. De esa manera, nosotros hemos establecido el método del paralelogramo, razón por la cual acá va a dar una fuerza resultante. Sumar así como hemos hecho el método del paralelogramo, es lo mismo que el método del triángulo. ¿En qué consiste el método del triángulo? Establecemos un vector. Al final de ese vector ubicamos al otro vector. Desde el principio del primero al final del segundo se obtiene el vector resultante. Acá hemos hecho esquemáticamente dos procesos de suma de vectores. Primero, tirándolos paralelas a un eje, a un vector, y por el extremo un paralelo al otro. En la intersección encontramos el vector resultante, la fuerza resultante. O podemos emplear también un vector, lo tomamos como inicial, y al final del vector le sumamos el otro vector. Desde el inicio del primero al final del segundo, volvemos a encontrar el mismo resultado. Son dos formas de obtener la resultante de dos vectores. Pero, entonces, volviendo. Lo que dice esta expresión, que si hay una fuerza resultante sobre una determinada masa, va a producir una aceleración en el mismo sentido que actúe la fuerza. Razón por la cual acá vamos a tener una
aceleración en el sentido que actúa la fuerza F, que nosotros podemos obtener la aceleración sacando primero la resultante y aplicando la segunda ley de Newton. O sacamos una aceleración a 1 y después una aceleración a 2 y combinar, como son dos vectores, la suma vectorial y también me va a dar la aceleración resultante. Razón por la cual acá hay otro ejercicio de familiarización donde vamos a considerar el diagrama que hemos dibujado. Y dice así. ¿Pueden tomar nota? Sí, profe. Sobre un cuerpo de masa M, entre comillas, obran dos fuerzas como se muestra en la figura. Aparte, si M, entre comillas, es igual a 5 kilogramos F1 igual a 3 newton y F2 igual a 4 newton, punto y coma, encontrar el vector de aceleración del cuerpo. Determinar también la posición del vector aceleración. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Si M es igual a 5 kilogramos, punto y coma, F1 igual a 3 newton y F2 igual a 4 newton, encontrar el vector de aceleración del cuerpo y determinar la posición del vector aceleración. La aceleración resultante es igual a 1 metro por segundo al cuadrado. Y la posición o ángulo es igual a 36 grados, tita igual a 36 grados, 52 minutos. ¿Puede repetir el resultado, por favor? Sí. Ahí se lo digo. Aceleración es igual a 1 metro por segundo al cuadrado. Y tita, el ángulo, es igual a 36 grados 52 minutos. Gracias. Voy a dar otro ejercicio y vamos a destacar algunas particularidades que hay que llevar a cabo en los problemas de dinámica.
El ejercicio que vamos a dar a continuación tiene ese pequeño dibujo esquemático, que es un ascensor, y es que en la parte superior está traccionado por un cable tractor, y en la parte inferior se ha posicionado el vector representativo del peso del cuerpo. El enunciado dice así. ¿Pueden tomar nota? La masa de un ascensor es de 500 kilogramos. Seguido. Calcular la tensión que soporta el cable tractor. Este es el cable tractor, en la parte superior. Calcular la tensión que soporta el cable tractor, cuando el ascensor, dos puntos, y debajo a paréntesis. Cuando el ascensor, dos puntos debajo, a paréntesis,